soy Estela Peñamola Torres, soy traductora y dictaminadora. Quiero en primer lugar agradecer a Editorial Fondo Blanco por la invitación a participar en esta iniciativa que pretende visibilizar y dar a conocer el trabajo de quienes formamos parte de la cadena de producción del libro. Este trabajo que normalmente se realiza tras bambalinas, un trabajo del que poco se habla, del que poco se sabe y que tristemente poco se reconoce también, es justo decirlo. Yo tengo más de 25 años dedicándome a la traducción. ¿Cómo llegué a la traducción? Hay dos caminos, podría yo decir, a grandes rasgos, para convertirse en traductor. Uno es el camino de las aulas, el camino académico y formal, y otro es el camino de la osadía y del enamoramiento y de la pasión por el lenguaje y por la palabra. Ese fue el camino que yo seguí. Mi formación es de abogada, yo estudié la carrera de Derecho, pero desde los primeros meses de la carrera descubrí la traducción gracias a un profesor de Derecho Romano que se enteró que yo hablaba italiano y me encomendó que le tradujera varios capítulos de un libro precisamente de Derecho Romano, de aspectos legales y jurídicos. Muy interesante, pero yo no tenía idea ni en español y mucho menos en italiano de este lenguaje y de la jerga jurídica, y tampoco conocía nada del oficio de la traducción. Sin embargo, a partir de ahí me enamoró y desde ese momento no he dejado de traducir. Eso ya sucedió hace mucho más de 25 años. Yo con todo el desconocimiento del mundo, pero con toda la osadía, me aventé a hacerlo. Eran épocas en las que no había internet, en las que también tener una computadora en casa era impensable. Entonces fue una cosa muy rústica, y yo también pues me valía de la ayuda de este pequeño diccionario, que es un diccionario de bolsillo, que lo conservo precisamente por el valor que tiene para mí, lo que representa. Pero a partir de ahí me enamoré de la posibilidad de llevar de un mundo a otro la misma idea. Seguramente esa traducción fue muy desafortunada, pero marcó el inicio de mi carrera en la traducción. Me seguí por el camino de la traducción. Durante muchos años hice traducción de todo tipo, traducción legal, traducción mercantil, de todo un poco. Trabajé muchos años para el Consulado de Canadá, haciendo traducciones para particulares, y con frecuencia me encargaban libros, pero me los encargaban de manera particular. Pasaron muchísimos años y pude incursionar realmente ya en el mundo editorial y en la cadena de producción del libro, gracias a la traducción de un libro que me encomendó un autor italiano. Él es filólogo de formación y también había cambiado el rumbo de su vida, ya no se dedicaba a esto de las letras. Y cuando yo empecé a trabajar con la traducción de su libro, me enteré que él era el traductor de Tolstói, un muy reconocido traductor de Tolstói en Italia. El autor Igor Sibaldi me ayudó y me impulsó mucho, me motivó. Me dijo: tienes todo lo que hace falta para ser traductora, eres traductora, créetelo. Y bueno, a partir de ahí sí, entré ya directo en la industria del libro y he ido diversificando mis funciones. Además de la traducción, he ido enriqueciendo y ampliando la colaboración que hago en el mundo editorial. Una de las funciones que más frecuente hago todas las semanas es la dictaminación de obra, dictaminación de manuscritos, y es algo que me ha enriquecido enormemente, tener la capacidad y la fortuna de poder leer cualquier cantidad de cosas. ¿Qué es lo que traduzco? Hay dos grandes ramas de traducción a las que me dedico. Una es el área de no ficción y otra es la fortuna enorme que tengo de traducir literatura infantil. La literatura infantil es de lo que más disfruto hacer. Siempre lo he dicho, la literatura infantil no es cosa de niños. Requiere, claro, todos los proyectos de traducción requieren investigación, profundización. Realmente no solo se trata de pasar de un lenguaje al otro, un texto, requiere mucho, pero la literatura infantil además requiere una gran sensibilidad
y un gran conocimiento de a quién van dirigidos estos libros y la conciencia de que una buena traducción va a facilitar la lectura de un niño y lo puede hacer que se enamore. Y esa es la idea. Cuando traduzco literatura infantil pienso siempre que esta puede ser la historia que haga que un niño se convierta en lector. Y esto ya en sí mismo es una maravilla. También he traducido poesía. El año pasado, irreverentemente, saqué este libro que me lo publicaron en Colombia. Es una breve antología, brevísima antología de poesía de Whitman que yo elegí pensando en los jóvenes. Es poesía para jóvenes, la poesía más carnal de Whitman. Elaboré esta antología y fue una experiencia maravillosa. A mí la poesía es algo que disfruto mucho. Sé que quien debe traducir poesía son los poetas, pero bueno, yo soy muy irreverente y me aviento cosas. Y bueno, esas son pequeñas aproximaciones a otras áreas de la traducción. La palabra. Definitivamente eso es lo que más me gusta. Pero otra cosa que disfruto enormemente de la traducción es ese momento que es un instante brevísimo y apenas perceptible, casi fugaz, cuando logro escuchar la voz del autor que estoy traduciendo, cuando encuentro su tono de voz, su timbre de voz, cuando digo, esta es la palabra que él habría dicho, esta es la palabra que si este autor hablara español, habría elegido. Ese momento es para mí el momento más maravilloso de la traducción. ¿Qué otra cosa disfruto muchísimo? Cuando veo la traducción ya en un libro y cuando tengo el libro entre mis manos y lo abro y veo cómo se transformó. ¿Cómo influye mi trabajo en la vida social? Yo creo que los traductores somos un poco como Virgilio, como Beatriz. Tomamos de la mano a los lectores y los acompañamos de una suave manera en mundos desconocidos. Les abrimos las puertas, les explicamos esos códigos secretos que hay en otros mundos, esos códigos que de alguna manera no podrían comprender. Y creo que en ese sentido el trabajo del traductor tiene un valor en sí mismo, acompañar a ver otros mundos y abrirnos el horizonte. Los traductores son los actores olvidados e invisibles. Desafortunadamente, la mayoría de las veces así es. Si bien es cierto que tú como lector, cuando tienes entre tus manos una traducción, no te debes de dar cuenta si está bien hecha, tú no la ves, no debes darte cuenta de las costuras que lleva esta traducción. La realidad es que en el mundo editorial sí falta el reconocimiento expreso de la labor del traductor, porque el traductor no nada más está copiando en otro idioma una obra. El traductor está creando, está verdaderamente creando, dando su interpretación, metiendo lo que es propio del traductor en esta obra. Claro, los traductores respetamos y conservamos la esencia y conservamos la intención del autor, conservamos la voz del autor, pero cada traducción es diferente de las demás. No hay dos traducciones iguales y en ese sentido son obras únicas y debería de existir el reconocimiento a nivel autoral del trabajo de traducción. Algunas editoriales empiezan ya a incluir, más allá de la página legal, incluir en las portadas el nombre de los traductores, pero son muy pocas todavía. Todavía falta esta conciencia de que cada traducción es una obra en sí misma. Tuve yo la fortuna de colaborar con una editorial, Aracne Editrice, que es una editorial italiana, y en esta obra que les comentaba de Javier Sicilia, ellos, aquí viene el nombre del autor, el nombre de la obra,
y aquí en grande, traducción de, aquí está mi nombre, y en cada página además, aquí, bueno, no se verá mucho, pero viene el nombre del autor y el nombre de la traductora en cada una de las páginas. Compartimos créditos por igual. Esto creo yo que es un modelo que se debería de replicar en todas las traducciones. Darle el crédito en portada y darle el crédito al mismo nivel que a los autores. Espero y creo que hay muchos esfuerzos en ese sentido y espero que en breve empecemos a ver un cambio profundo. Es importante y es necesario reconocer la labor de los traductores como creadores de obra. ¿A quién admiro en el mundo editorial? Como traductores admiro mucho a Selman Sira, me parece extraordinaria traductora. Admiro a Eduardo Langagne, me gusta muchísimo también, él es traductor de poesía, traductor de Pessoa y sus traducciones de Pessoa las encuentro bellísimas. Hay otros traductores, México ha dado grandes traductores, y hay toda una pléyade, está Villaurrutia, está Juan José Arreola, está José Emilio Pacheco, Octavio Paz, tienen cosas muy bellas en traducción y los admiro muchísimo. En el mundo editorial, el mejor editor sin duda que ha dado este país por mucho y que en estos días se cumple un año de su fallecimiento, Ramón Córdoba, el mejor editor. Además, una persona con una calidad extraordinaria. Bueno, aprovechar sin duda aún más estas ventanas digitales que nos permiten acercar el libro a los lectores. Lo importante es hacer llegar los libros a la gente, sea en físico, sea en digital. Mucha gente ahora está aprendiendo que antes no se atrevía o despreciaba de alguna manera por preferir el libro como objeto. A raíz de esta pandemia se han aproximado al libro digital y la experiencia no ha sido decepcionante. Al contrario, mucha gente la ha disfrutado mucho y creo que el mundo editorial tiene esta posibilidad. Ya llevaba un buen trecho recorrido y bueno, hay que hacerlo accesible y continuar por ahí y teniendo ambos soportes y creo que las ventas, habrá que ver cuando termine esta emergencia, ver cuáles fueron los números, pero sin duda creo que en este periodo se han elevado y posiblemente se detone un aprecio por el libro digital. Y bueno, también habrá que elaborar contenidos y jalar actores que puedan ser capaces de construir plataformas con contenidos, con valor y innovando constantemente. Bueno, por un lado he tenido la fortuna de seguir teniendo trabajo. Tenía yo ya contratados 2 proyectos de traducción antes de que empezara la pandemia y bueno, los pude concluir. Me han seguido llegando otros proyectos, colaboro también en el ámbito editorial en correcciones. Como les comentaba muy al inicio, también me dedico a la dictaminación, entonces leo manuscritos para su valoración. Y no me he bajado la carga de trabajo, al contrario, lo cual agradezco mucho a las casas editoriales con las que colaboro. Y sí al principio sobre todo me costaba mucho más concentrarme, aunque el trabajo que yo hago siempre lo hago en casa, así que para mí esto de quédate en casa pues no tuvo ninguna novedad. Sin embargo, a pesar de que aquí adentro todo estaba igual, la situación de afuera afecta de alguna manera, de muchas maneras, y sí estaba un poco más distraída, me costaba concentrarme, pero pasado el primer mes de la cuarentena, porque ya llevamos casi 100 días, bueno, los primeros 30 días que me costó más, ahora ya retomé otra vez mi ritmo de concentración. Sí me ha permitido ser en momentos más creativa y he también tenido momentos de sequía absoluta, donde trato de escribir algo, yo de pronto escribo cosas para mí, no es que publique, pero cosas para mí, y he tenido momentos de desierto y aridez absoluta. Pero bueno,
es, creo, comprensible con todo lo que está sucediendo. Estamos en una montaña rusa, en altibajos, y bueno, repito, yo he tenido la fortuna y toda mi gratitud a las casas editoriales con las que colaboro. Ya para concluir, reiterar mi agradecimiento a Editorial Fondo Blanco por invitarme a este proyecto e invitarlos a todos a leer, a disfrutar de la literatura y a que cuando tengan entre sus manos un libro, si no viene en la portada el nombre del traductor, lo busquen en la página legal y quizá encuentren que además de tener autores favoritos, tienen traductores favoritos. Y a mí me encuentran por ahí en Twitter en @EstelaPMolatore.